Este capítulo 5 del temario lo que vamos a ver es corriente, resistencia y fuerza electromotriz. La corriente eléctrica. Bueno, antes de empezar recordemos que en los conductores más o menos hay un 99% de electrones libres e incluso un 1 o menos porcentaje de huecos, pero por lo cual básicamente nos vamos a enfocar sobre los electrones, pero también incluiremos a los huecos. Pero la corriente eléctrica, cuando uno habla de corriente eléctrica, uno siempre piensa más en electrones, debido a la diferencia. Todos los conductores tienen electrones libres y estos electrones libres son los que sirven para dar origen a la conducción eléctrica, ¿sí? En general los electrones siempre se están moviendo pero de una forma al azar. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico, lo que va a pasar es que va a aparecer una fuerza eléctrica. Entonces, esa fuerza eléctrica lo que va a hacer es empujar a las cargas positivas de un lado y empujar a las cargas negativas del otro lado, ¿sí? Entonces, justo ese movimiento obligado de los electrones en una dirección y de los huecos en la otra dirección es la corriente eléctrica, que básicamente en esencia va a ser esto, los electrones fluyendo hacia, en este caso hacia la izquierda y los huecos moviéndose a la derecha, ¿sí? Ahora, al movimiento de la carga eléctrica, es decir, a los electrones y los huecos en una dirección, es lo que se le nombra la corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente está definida como carga entre el tiempo. En las unidades del sistema internacional es cargas coulomb sobre segundo y esto me da los amperes. Ahora, algo que es muy importante que les quede claro es no significa que los electrones se van a mover así derechos. Los electrones van a seguir teniendo una dirección así un poco errática por el hecho de que se van a estar estampando contra la red atómica y además recuerden que pues en un conductor hay átomos donde tiene un núcleo y tiene una capa electrónica, entonces los electrones pues van a interaccionar con esta capa electrónica, por eso es que su movimiento va a ser bastante errático. Sin embargo, ese movimiento errático lo van a hacer en una cierta dirección. Esa dirección básicamente es la que se le nombra la velocidad de arrastre. Y esa velocidad de arrastre pues obviamente va a depender del tipo de material en el cual se estén moviendo los electrones. Por ejemplo, algo sencillo, si tenemos una pila con un foco y nosotros pudiéramos hacer un zoom, entonces lo que va a pasar es que los electrones y los huecos se van a estar moviendo en ese pedacito. Entonces, si suponemos que hay una cierta de concentración de partículas por unidad de volumen, dentro de un pequeñito disco ahí del cilindro, estoy viendo el cable como un cilindro, entonces todas las partículas se van a mover en teoría a la misma velocidad, ¿sí? Que sería básicamente el dl en el dt. Ahora, si yo saco el volumen del cilindro de un pequeño elemento infinitesimal del cilindro, pues lo que voy a tener es el área de la base por la altura, pero la altura la voy a cambiar por esa dl, que a su vez ese dl lo puedo cambiar simplemente por velocidad por tiempo. Entonces el diferencial del volumen me va a quedar como área por velocidad por el diferencial del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo considero todas las partículas que hay adentro del cilindro, lo único que tengo que hacer a la expresión anterior pues es multiplicarla por n, donde n recuerden que es el número total de partículas por unidad de volumen. Entonces, si ahora yo quisiera sacar la carga de todas esas partículas, pues simplemente esa expresión lo multiplico por Q y entonces voy a tener la carga total que hay adentro de ese cilindro. Si yo paso el diferencial del tiempo abajo de este dQ, pues en esencia lo que me queda es la corriente. Y la corriente también la puedo expresar como la carga por el número de partículas en esa sección transversal por la velocidad de arrastre de los electrones, ¿sí? Si yo divido la corriente entre el área, lo que me aparece es lo que se le nombra densidad de corriente, que básicamente simplemente es corriente sobre área y está dada como carga por la densidad de partículas por la velocidad de arrastre, ¿sí? Pero recuerden que había dicho que esa n es número de partículas entre unidad de volumen y recuerden que la carga entre el volumen pues es simplemente la densidad volumétrica, la densidad volumétrica de carga. Entonces yo también podría reexpresar esa J simplemente como ρ por B, donde ρ pues, es la densidad volumétrica de carga, mientras B es la velocidad de los electrones. Es muy común expresarla así, ¿sí?
las unidades de esta J pues simplemente van a ser corriente sobre área. La ventaja que tiene J es que J ya es un vector y ese vector se dirige en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? La corriente también es carga moviéndose, ¿sí? Porque es un dq en un dt, pero el problema es que yo no tengo forma de meterle una dirección a la corriente matemáticamente. O sea, matemáticamente la corriente es carga en el tiempo, son escalar sobre escalar. Entonces la corriente es un escalar. La pregunta es, bueno, ¿cómo le doy una dirección si yo sé que los electrones se están moviendo y los huecos también? Entonces, para eso surge la necesidad de meter la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente queda en términos de la velocidad y por lo tanto, esta ya es un vector. En esencia, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense que tienen un cable. Entonces al cable lo que hacen es le meten una diferencia de potencial. Como le metieron una diferencia de potencial, se estableció un campo eléctrico. Como existe un campo eléctrico, va a haber una fuerza que es carga por campo. Entonces, como va a haber una fuerza, los electrones y los huecos se van a empezar a mover. Y justo ese movimiento es a lo que se le nombra la corriente eléctrica. Entonces, siempre que tengan un diferencial que tengan una diferencia de potencial, pues va a existir una corriente eléctrica, siempre y cuando estén en un conductor. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, básicamente George Simons Ohms, por ahí de 1826, encontró experimentalmente que para conductores lineales a cierta homogéneos y a cierta temperatura, bueno, la densidad de corriente era proporcional al campo eléctrico. Y esto es a lo que se le conoce como la ley de Ohm, donde esa ρ es la resistividad del material y básicamente si ustedes dividen E sobre J y descomponen, lo que les da son ohms por metro, ¿sí? Esa resistividad básicamente es lo que significa es que a mayor resistividad, mayor será el campo necesario para poder causar un movimiento de los electrones. Como que está un poco confuso la ρ, entonces normalmente se utiliza mucho algo que se le nombra la conductividad eléctrica que, sí, que simplemente es sigma es igual a 1 sobre rho. Entonces, como es el inverso, entonces ahora lo que decimos es, mira, entre más conductividad tenga un material, pues es mejor conductor. Entre menos sea con su conductividad, pues entonces va a ser más mal conductor, ¿sí? Entonces, mucha conductividad, muy buen conductor. Poca conductividad, mal conductor. ¿Ok? Entonces, ahora, esto que está en rojo, en esencia, es la ley de Ohm, pero solamente está restringida para materiales a una cierta temperatura, que sean lineales, es decir, que cuando ustedes metan un voltaje, la respuesta de la corriente sea lineal. Si ustedes plotean voltaje contra corriente, les tiene que dar una línea recta. Entonces, no cualquier material obedece eso. Inclusive los materiales que obedecen esta relación se le nombran que son óhmicos. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm en realidad no debería ser una ley porque recuerden que las leyes son fundamentales y aquí la ley de Ohm va a cambiar respecto del material que tengan. Entonces, no todos los materiales son óhmicos y no todos los materiales se les puede aplicar esta relación. ¿Sí? Entonces, bueno, también lo que nosotros podemos obtener es algo que se le nombra la resistencia. En esencia, ¿qué es la resistencia? Bueno, sabemos que la corriente lo podemos expresar como la densidad de corriente por el área. Y a su vez también sabemos que la diferencia potencial para un campo constante simplemente es campo por longitud. En este caso la L va a ser la longitud del cable. ¿Sí? Si yo sustituyo en la ley de Ohm J por I sobre A y E por B sobre L, pues lo que tengo es esta expresión. Si yo lo reescribo así y lo pongo entre paréntesis el ρ por L sobre A y eso lo defino como R, ¿sí? Donde en esencia esta R es lo que se le nombra la resistencia y como ρ tiene unidades de ohms por metro, entonces recuerden que ohms por metro por la longitud está ahí me da ohms por metro cuadrado. Cuando divido entre el área se cancelan los metros cuadrados, entonces el R me queda en el ohms y justamente esta R es la resistencia, pero la resistencia va a variar de material a material, no todos los materiales van a tener la misma resistencia. Por eso es que a esto se le conoce como la relación de Ohm, o sea, B es igual a I por R, es la relación de Ohm, no es la ley de Ohm. La ley de Ohm era la roja que estaba escrita arriba, que es E por J. Ahora les hago mucho hincapié
físicamente qué es la resistencia. O sea, luego nos dicen que la resistencia es que lo que se opone al flujo de la carga eléctrica. En realidad no es eso, o sea, físicamente la resistencia es, ustedes tienen un cable y el cable es un conductor, eso significa que tiene electrones libres, pero no todos los materiales tienen la misma cantidad de electrones libres, ¿sí? Por ejemplo, la plata es un muy buen conductor porque tiene muchos electrones libres. Hay algo que se le nombra nitromel, es una aleación que se utiliza para los calentadores eléctricos, para las resistencias, que tiene mucha resistencia, es decir, tiene muy pocos electrones libres. Entonces, cuando ustedes meten una corriente a través de la plata, como tiene muchos electrones libres, pues la corriente va a ser muy buena, va a fluir mucho. Entonces su resistencia pues va a ser baja. Sin embargo, si ustedes utilizan el micromel, que tiene muy pocos electrones libres, y le meten una diferencia potencial, pues va a existir una corriente, pero la resistencia es alta. ¿Por qué es alta la resistencia? Porque tiene pocos electrones libres. ¿Por qué la plata es un muy buen conductor? Pues porque tiene muchos electrones libres. Entonces, en realidad, la resistencia es como el inverso de los electrones libres, ¿sí? Tienes muchos electrones libres, tienes muy poca resistencia. Tienes muy pocos electrones libres, tienes mucha resistencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estoy aquí en mi escritorio, que es de madera, si yo le aplico una diferencia potencial, recuerden que la madera en esencia no tiene electrones libres. Entonces, como no tiene electrones libres, pues aunque le meta una diferencia potencial muy grande, no voy a hacer que se muevan los electrones libres. Entonces no va a conducir, ¿sí? Entonces, que les quede muy claro. La resistencia físicamente está relacionada con los electrones libres. Si tiene muchos electrones libres, tiene poca resistencia. Si tiene pocos electrones libres, tiene mucha resistencia. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener la resistencia en serie y en paralelo de un circuito. Comencemos por la resistencia en paralelo. Recordemos que las propiedades de un circuito en paralelo básicamente es que el voltaje es el mismo en cualquier punto del sistema, ¿sí? Entonces, físicamente lo que va a pasar es que recuerden que este punto de aquí es lo que se le nombra el nodo, ¿ok? Entonces, cuando la corriente llega a este punto, la corriente se va a tener que dividir. Una parte de ella se va a ir hacia arriba, otra parte se va a seguir derecho y otra parte se va a ir hacia abajo. Es decir, la corriente que entra es igual a I1 más I2 más I3. Pero de la relación de Ohm sabemos que B es igual a I por R. Si nosotros despejamos I y lo sustituimos, lo que vamos a obtener es... Pero como el voltaje está en paralelo, entonces ese voltaje B1, B2 y B3 en realidad es el mismo. Entonces nosotros lo podemos reescribir simplemente como B. Al cancelar los voltajes, lo que tenemos es que vamos a tener 1 sobre la resistencia equivalente, simplemente va a ser la suma del inverso de las resistencias, ¿sí? Entonces, en resumen, las resistencias en paralelo se suman inversamente. Si esto nosotros lo podemos generalizar teniendo en cuenta que el voltaje en un circuito en paralelo es constante. Ahora, si nosotros queremos calcular la resistencia para un circuito en serie, recordemos que la propiedad de un circuito en serie es que la corriente en cada uno de los elementos de las resistencias es la misma, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el voltaje total lo podemos escribir como B1 más B2 más B3, pero de la relación de Ohm sabemos que B es igual a I por R. Si nosotros lo sustituimos, lo que tenemos es... Pero recordemos que la corriente es la misma en un circuito en serie, por lo tanto nosotros lo podemos factorizar simplemente como I por R total, que sería igual a I por la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y cancelando esta corriente, simplemente lo que nos queda es que la resistencia total simplemente es la suma de todas las resistencias, es decir, la resistencia en serie se suma lineal. Generalizando, lo podemos escribir como la resistencia equivalente va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N del RI. Bueno, para que esto quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Dice, en la figura
la resistencia 1 vale 3 ohms, la resistencia 2 vale 6 y la resistencia 3 vale 5 ohms. Inciso A, determina la resistencia equivalente del sistema. Inciso B, si se aplica una diferencia de potencial de 60 volts, ¿cuál es la corriente en cada resistencia? ¿Ok? Bueno, básicamente de la figura podemos ver que R1 y R2 están en paralelo y cuando reducimos el sistema R12 va a estar en serie con R3. Entonces lo que siempre les recomiendo hacer es que hagan el dibujito. Entonces lo que me va a quedar es el delta B. Entonces, por lo tanto, como R12 está en paralelo, recordemos que las resistencias en paralelo quedamos que se suman inversas. Entonces, por lo tanto, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y de aquí le sacamos el inverso y R12, lo que nos queda son 2 ohms. Recuerden sacarle el inverso siempre. Posteriormente, cuando hacemos R12, básicamente lo que nos queda es el delta B, mi R equivalente que va a estar en serie, donde el R equivalente simplemente va a ser el R12 más el R3, debido a que las resistencias están en serie. Entonces, por lo tanto, la resistencia equivalente es de 7 ohms. ¿Sí? Es muy sencillo, es como cuando hicimos las partes de capacitores. Ahora, lo que me interesa saber es la corriente total. Entonces, de la relación de Ohm de B es igual a I por R, entonces la corriente total simplemente va a ser el voltaje total sobre, en este caso, la resistencia equivalente. Si ustedes dividen los 60 volts entre los 7, lo que me queda es, entonces, por lo tanto, esta es la corriente que está fluyendo a través de este circuito. ¿Sí? Entonces, de aquí recuerden que nos regresamos acá arriba. Y como el sistema está en serie, una propiedad que tienen los circuitos en serie es que la resistencia es la misma. Entonces, por lo tanto, perdón, que tienen los circuitos en serie es que la corriente es la misma. Entonces, por lo tanto, la corriente de 3 debe ser igual al 8.571 amperes. ¿Sale? Entonces, la corriente 1,2 pues también debe ser de 8.57 amperes. ¿Ok? Entonces, de aquí, lo que me quiero regresar es saltar acá. Pero recuerden que para poder hacer ese salto, en este caso cuando tenemos resistencia, es resistencia, corriente y voltaje. La resistencia 1,2 en este caso ya la tengo. La corriente 1,2 en este caso ya la tengo. Lo único que necesito es el voltaje en 1,2. ¿Cómo calculamos el voltaje en 1,2? Pues nuevamente de la relación de Ohm. Entonces el voltaje en 1,2 es la corriente 1,2 por la resistencia 1,2. Cuando hacemos esta multiplicación, nos queda que es 17.142 volts. Como el circuito está en paralelo, eso lo que significa es que esta parte de aquí tiene exactamente el mismo voltaje. Entonces lo único que hay que hacer es despejar las corrientes de la relación de Ohm. Entonces la corriente 1 pues va a ser el voltaje 1 sobre la resistencia 1. Pero el voltaje 1 es equivalente al voltaje en 1,2 sobre la resistencia 1. Y cuando hacen eso, lo que nos queda es que la corriente es 5.714 amperes. Y para la corriente 2, lo que me va a quedar es el voltaje 1,2 entre la resistencia 2. Y esto simplemente serían 2.85 amperes. ¿Sí? Básicamente recuerden que es muy equivalente a cuando hicimos la parte de la capacitancia. Entonces primero lo que hay que hacer es, tenemos el circuito, en este caso está el circuito en paralelo, lo tenemos que reducir a un circuito en serie y posteriormente sacar la resistencia equivalente. De preferencia vayan haciendo un dibujito en cada uno de los procesos. Una vez que se obtiene la resistencia equivalente, simplemente el voltaje total, podemos sacar la corriente total y de ahí nos vamos de regreso, recordando siempre las propiedades de que en un circuito en serie la corriente es la misma y en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Lo que vamos a ver a continuación es la fuerza electromotriz. Bueno, recuerden que esto más o menos fue hecho por ahí de 1800, mediados de 1800. Entonces, para ese entonces ya se tenía Newton y la gente
pensó en hacer la analogía de la fuerza eléctrica con la fuerza newtoniana. Sabemos que una fuerza newtoniana lo que produce es un cambio en el movimiento. Entonces dijeron, bueno, por analogía, pues también debemos de tener que la fuerza eléctrica debe de producir un cambio en el movimiento de la carga. Entonces, por lo tanto, la fuerza eléctrica debería de realizar el movimiento de la carga, o sea, una fuerza motriz de carga eléctrica, entonces debería darnos algo así como fuerza de movimiento eléctrico, que después lo traducieron a fuerza electromotriz y actualmente se le conoce como la FEM, fuerza electromotriz, ¿sí? Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, ok, es la fuerza electromotriz, es la fuerza que hace que los electrones se muevan. ¿Y eso cómo lo podemos explicar o nos puede quedar más claro? Eso en esencia lo podemos ver de la figura. Por ejemplo, si nosotros queremos que este foquito todo el tiempo esté prendido, pues lo que necesitamos hacer es estarle inyectando electrones continuamente, ¿sí? Pero esos electrones que están inyectando continuamente, recuerden que como este es el positivo, este es el negativo, recuerden que entonces los electrones van a sentir la presencia de la parte positiva y se van a ir hacia la parte negativa, perdón, positiva. Entonces los electrones van a seguir esta trayectoria. Sin embargo, el campo eléctrico va de positivo a negativo y esta es la dirección del campo eléctrico, de positivo hacia el negativo, y en esa misma dirección está la dirección de la corriente eléctrica. Eso siempre les tiene que quedar muy claro. La dirección de la corriente eléctrica es la dirección del campo, que es del positivo al negativo. Bueno, entonces, si lo que queremos es que el foco esté prendido todo el tiempo, entonces todo el tiempo debemos estar enviando electrones que tengan cierta energía. Recuerden que los electrones, una vez que salen de aquí del foco, siguen siendo electrones, o sea, el foco no se los come, no se los evapora, no se consumen, simplemente salen los electrones todos gastados de energía porque ceden su energía al foco y por lo tanto el foco prende, ¿ok? Entonces lo que está pasando es que están entrando electrones muy energéticos de este lado y están saliendo electrones poco energéticos de este otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los electrones? Pues vienen los electrones caminando, entran aquí a la batería y la batería lo que debe de hacer es suministrar una cierta cantidad de energía. Entonces, una vez que los electrones reciban esta cantidad de energía, pues van a volver a salir y van a entrar al foco y lo van a volver a encender. Entonces va a ser un ciclo cerrado donde los electrones no se consumen. Los electrones simplemente van a llegar a la batería les va a dar energía y van a tener energía suficiente para volver a prender el foco, ¿sí? Y este ciclo va a estar y estar, estar. Ahora, obviamente no va a estar infinitamente, puesto que la batería pues tiene que habíamos dicho que tiene una duración limitada, entonces eventualmente se va a agotar esa energía, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando físicamente? O sea, ¿qué es esa FEM? La FEM en realidad simplemente es la energía del sistema. Si yo quito la FEM, quito esa fuerza eléctrica que está metiendo al sistema. En este caso, la fuerza o el trabajo que está realizando es mover la carga. ¿Quién está moviendo la carga? La pila. Si yo quito la pila, pues simplemente no se mueven los electrones y el foco no prende, ¿sí? Entonces, la fuerza electromotriz, que le llamamos FEM y la representamos con este símbolo, no es otra cosa más que la energía del sistema. Si ustedes tienen, por ejemplo, agua que está fluyendo, pues necesitan una bomba para que esté fluyendo el agua. Entonces, la fuerza que está haciendo eso, la FEM que está haciendo eso, sería la bomba. Ustedes quitan la bomba y el agua simplemente no fluye. En este contexto es, si yo quito la batería, pues simplemente los electrones no fluyen. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién es la FEM para un circuito eléctrico? Pues la FEM simplemente es la batería. Entonces este delta V es lo que es la FEM. La fuerza electromotriz que hace que la carga eléctrica se mueva simplemente es la batería. ¿Sí? Que les quede muy claro. Bueno, lo último que vamos a ver es la potencia eléctrica. Sabemos que la energía, bueno, ya habíamos visto en capítulos anteriores que la energía es igual a la carga por el cambio del voltaje. Pero ahora estamos interesados en determinar la potencia que tiene, por ejemplo, una resistencia o la potencia que tiene un calentador o que tiene un ventilador. Entonces, por otro lado, sabemos que la potencia simplemente es el cambio de la energía en el tiempo, ¿sí? Si yo sustituyo aquí cuánto vale la energía, lo que me va a quedar es que carga por diferencia de potencial.
Recuerden que el cambio de la carga en el tiempo pues simplemente es la corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto, podemos expresar esto como corriente por voltaje. Por lo tanto, la potencia simplemente es corriente por voltaje. ¿Ok? Esto ya más o menos lo habíamos discutido anteriormente, que es lo que les decía. Por ejemplo, ustedes tienen el problema de los celulares que son básicamente 5 volts, pero son a 1 ampere. Entonces la potencia es muy baja. Les decía que inclusive se le llamaba electrónica de baja potencia. Pero ahora si ustedes comparan la potencia, por ejemplo, de una licuadora, son 120 volts a 30 amperes. O más aún, si ustedes comparan, por ejemplo, una máquina de soldar, son 240 volts como a 120 amperes. Entonces la potencia de una máquina de soldar es extremadamente grande. Entonces es tanta la potencia que su energía es mucho muy grande y lo que hace una máquina de soldar literal es derretir el metal. ¿Por qué? Porque está circulando sobre la varilla demasiada corriente eléctrica. Es muchísima energía y la energía es tanta que llega a fundir la varilla. Entonces la varilla se funde, se vuelve líquida, entonces cae sobre el otro metal. Por eso es que cuando se quita la varilla parece como si hubieran echado un chorrito de aceite, o sea, se ven las onditas ahí de lo que se haya soldado, ¿sí? Entonces, bueno, en general la potencia simplemente es corriente por voltaje y así es como podemos determinar la potencia de cualquier sistema eléctrico. En particular, si ustedes sustituyen la relación de Ohm de V es igual a I por R en la potencia, entonces la potencia básicamente lo que les va a quedar es que si sustituyen el voltaje les queda I cuadrada por R. O si ustedes en lugar de sustituir el voltaje lo que sustituyen es la corriente, entonces por lo tanto también la potencia les puede quedar como, y esto es la potencia en términos de la resistencia. Si y solo si específicamente tiene la potencia en términos de la resistencia, a esto se le conoce como el calentamiento Joule. Y este calentamiento Joule es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes quieren determinar la potencia de una resistencia eléctrica, la potencia de un calentador eléctrico, o sea, la potencia de algún circuito eléctrico, pero que tenga en cuenta la resistencia del sistema.